¿Cómo están? Buenas noches. Eh, yo elijo el control social de los cuerpos para finalizar la materia porque, digamos, como que presenta una buena síntesis de todos los conceptos que fuimos viendo a lo largo del cuatrimestre. Si ustedes leen de forma, digamos, eh, de forma profunda o sin apuro, van a encontrar que acá hay elementos de la unidad 1, de la unidad de Weber, de la unidad de Durkheim, la unidad 2, la de Durkheim, la de Weber, la de 3, de Elías, obviamente de Marx, ¿no? Del manifiesto comunista, eh, incluso cosas con la última, relacionadas con la última clase, digamos, referida a las clases sociales. Es decir, yo siento que es una buena síntesis y yo me tomo el atrevimiento de dejarlo al final, siendo que técnicamente está en la unidad 6 esta lectura, y está referida a los cuerpos, pero yo creo que trasciende, o sea, esto, y da un buen término a la materia, más allá que sabemos que va a haber unas clases más, una clase más referida al tiempo y al espacio. Pero para entender por qué se habla de tiempo y del espacio, hay que ir a, digamos, al control social de los cuerpos, digamos, en su parte, digamos, que plantea cuáles son los principios de lo que se propone conocer. Y acá, en principio, aparece una cuestión que es la unidad 1, ¿no? ¿Qué es la sociología en un punto, ¿no? Aprendimos durante la cursada, fuimos observando que la sociología es una ciencia, ¿no? Que tiene todos los atributos que caracterizan una ciencia, es decir, es sistemática, es metódica, que su gran alter ego es el sentido común, y también se diferencia de la aproximación al conocimiento de la filosofía o de la religión o otras formas de conocimiento humanas. Y acá vamos a agregar algo más que tal vez lo hemos dicho, pero no ha quedado claro, no ha hecho el suficiente hincapié. La sociología, como en general se podría decir las ciencias humanas, pero bueno, acá estamos en la sociología, no lo afirmo para todas, pero es probable que sea así para todas las ciencias humanas, las ciencias sociales por lo menos, no se ocupan de lo singular. Es decir, probablemente, tal vez cuando ustedes vinieron al curso, pensaban que un sociólogo viene a explicar fenómenos que pasan frente al sentido común como extraordinarios. Y de alguna forma vimos como la revolución industrial, la revolución francesa, la cuestión de la pobreza, digamos, elementos que rompían con el orden tradicional, hicieron surgir a la sociología, es decir, la sociología surge en un momento de crisis de lo social, como ciencia en el siglo XIX, pero eso no nos debe hacer confundir que la ciencia estudie aquellas cosas que son singulares, es decir, que no se repiten. Porque si quiere ser ciencia se tiene que ocupar de aquellas cosas que se repiten, que se reiteran, que tienden, digamos, a permanecer en el tiempo, y con ello, ese permanecer en el tiempo nos permita conocer sus regularidades. Es decir, la sociología no se, digamos, como ninguna ciencia, se dedica a estudiar lo novedoso, aquellas cosas que no, digamos, que rompen con la normalidad. De hecho, se dedica a ocuparse de las relaciones sociales que tienden a permanecer en el tiempo, ¿no? Sabemos que las relaciones sociales no son estables, o sea, viven en equilibrios dinámicos, o sea, acá está la mano de Elías, ¿no? En esto que les estoy diciendo yo. Sin embargo, uno podría decir que hay un cierto funcionamiento normal de esas relaciones sociales, y es ahí donde pone la mirada de la sociología, en lo normal.
Lo normal como concepto significa corriente, habitual, que no llama la atención, en tanto adjetivo va por ese lado. En otras acepciones, fijado de antemano, por lo tanto, si está fijado de antemano, está como pactado y se considera, por lo tanto, razonable y de sentido común. La sociología toma este concepto de corriente, de habitual, que no llama la atención, e incluso que esto de que está fijado de antemano, no de forma consciente, pero sí que hay, digamos, objetividades que nos exceden a nosotros, pero le quita una dimensión que es el sentido común. Piensa lo normal como casi correlativo a la falta de problemas. Lo normal es no problemático, no genera conflicto, no genera conflicto cognitivo, ¿no? No genera dudas, no genera, ¿cómo se llama? Interés o novedad, o no despierta la curiosidad, básicamente. La sociología se interesa por la normalidad, y la normalidad, digamos, es muy problemática. Como hemos visto, la sociedad está atravesada de muchas condiciones que necesitamos, por lo menos, contar de un aparato conceptual para interpretar eso como un conflicto que no se desprende de la psicología humana o de alguna otra condición, sino que se desprende de, digamos, de las condiciones objetivas del funcionamiento de lo social. Entonces, una vez que dejamos de pensar al sociólogo como un bicho raro que nos viene a explicar por qué ocurre un evento en particular, tenemos que ir a su objeto de estudio, ¿no? Nosotros sabemos que estudia la sociedad, que ese es su campo de estudio en un punto, pero su objeto de estudio son, según la definición de Flavián, de Nievas, son los entramados sociales, ¿no? Y sabemos que los entramados sociales nos envuelven, ¿no? Digamos, mutan, nos permiten actuar y a la vez no nos permiten actuar, o sea, crean posibilidades de acción y limitan otras posibilidades de acción. No están pergeñadas por nadie en particular, es decir, no hay una conciencia que las digite. Y nos plantea la complejidad epistemológica de cualquier ciencia social, que es que su objeto en realidad son sujetos y que nosotros somos parte del objeto, en tanto, si quieren estudiarlo científicamente, somos parte del objeto. Entonces, acá hay una definición en un momento inicial del control social de los cuerpos, que es que la sociedad es igual, o sería, la interactividad de los cuerpos que constituyen determinadas legalidades, regulatorias de esas mismas acciones. En estas acciones los cuerpos se vinculan entre sí y se vinculan con el resto de la naturaleza. ¿A quién le suena de los autores que vimos? Piénsenlo, razónenlo. Interactividad de los cuerpos que constituyen determinadas legalidades regulatorias de esas mismas acciones, y en esas acciones los cuerpos se vinculan entre sí y con el resto de la naturaleza. ¿Es alguien que hemos visto recientemente? No, Durkheim no. Exactamente, Ingrid, Marx. Digamos, Durkheim entiende lo social como un cuerpo, o sea, en modo orgánico. Esta metáfora que está utilizando acá Flavián es una metáfora relacional. O sea, digamos, uno podría tal vez confundirse con Elías, pero claramente al momento de aclarar que los cuerpos se vinculan entre sí con el resto de la naturaleza, claramente ya sabemos a quién está hablando, ¿no? Relaciones sociales de producción, fuerzas sociales de producción, etcétera, etcétera. Ahora, el título tiene una razón de ser. El control social de los cuerpos parecería, en términos posmodernos, que hay una especie
digamos, de grupo de reptilianos que nos dominan o no sé, que nos quieren meter vacunas para inyectarnos, modificarnos nuestro ADN, ¿no? Hay gente que ver a Spider-Man les arruinó la cabeza, ¿no? O sea, en vez de qué copado que es Spider-Man, ¿no? O sea, que una araña le modificó el ADN, piensan que realmente eso se puede lograr, ¿no? O sea, son interesantes esas personas, pero interesantemente deforestados mentalmente, quiero decir, o sea. Y, a ver, si a cualquiera de nosotros nos cae una bomba gamma al lado, no vamos a salir siendo el increíble Hulk, nos vamos a morir. O sea, el increíble Hulk extrañamente le cayó una bomba atómica, una bomba gamma al lado y sobrevivió. O sea, todo bien, o sea, a mí me encanta. No voy a sacar acá, como tantas veces hice, pero tengo un montón de cómics por acá abajo. O sea, me encantan los cómics, pero es ciencia ficción, muchachos. O sea, pero bueno, cuerpo. Del control social vamos a hablar ahora, pero cuerpo. ¿Por qué utiliza cuerpo y no utiliza otros conceptos para referirse a, al individuo, al ser humano, al hombre, a cómo se llama, al sujeto? El cuerpo es digamos, es un término que sería el máximo grado de abstracción, es decir, de generalidad, para referirse, para hacer referencia al conjunto sensorio-motriz que pertenece al género humano, que permite identificarnos y separarnos unos de otros. El cuerpo, digamos, es nuestra frontera, es nuestro límite, ¿no? Es donde encarna la persona, ¿no? Donde asienta el sujeto, ¿no? Digamos, es la forma de referirse a esto que somos, ¿no? Y que se transforma en algo identificable del resto de nosotros de forma más general. Si uno utilizara la palabra o el concepto, la persona, categoría, persona, no sé, ¿qué pasa con persona? Personas somos cada uno de nosotros, son ustedes, o sea, todos, Ricardo, Rodrigo, Azul, Micaela, Dayania. Puedo ver hasta 9 ahora, o sea, incluido a mí, en realidad estoy viendo 8. Johnny. ¿Qué somos cada uno de nosotros en tanto Eduardo y cada uno de nosotros, ¿no? Somos un cuerpo con una identidad dada. Esa identidad nosotros no la elegimos. O sea, se dio por enfrentamiento externo, ¿no? En esa identidad nosotros nos vamos constituyendo como portadores de relaciones sociales. Esas relaciones son sociales, obviamente, políticas, económicas, clase social, ideología, ¿no? Religión, edad, género, todo eso nos va identificando, ¿no? Y eso determina qué hacemos y qué somos. Si uno fuera el concepto hombre, creo que esto cuando lo empecé a dar no era tan claro, pero ahora está bastante claro con la lucha por la igualdad de género, que es un concepto patriarcal. Viene de la tradición judeocristiana que ubica al hombre como ser primigenio, más allá de las dificultades teológicas que tiene digamos, la Biblia en el Génesis, cuando habla que Dios creó al hombre y después aclara que digamos, que la mujer surgió del varón, ¿no? Más allá de que ahí está la presencia de Lilith y todo ese tipo de cuestiones, está fuertemente la influencia patriarcal que hace, digamos, varón se ha vuelto sinónimo de hombre. Y básicamente atrás eso esconde relaciones de poder entre género, es decir, la superioridad supuesta de un género sobre otro género. Si hablamos de ser humano, algo hemos visto en la unidad 1, el ser humano hace referencia a que hay algo que nos une a todos nosotros.
Y no estaría mal, digamos, que hay una naturaleza natural, ¿se acuerdan de la unidad 1? El problema es que en términos del siglo XVI y del siglo XVII, eso que unificaba todo es algo que no es empírico, sino que es metafísico. Y sabemos que la metafísica en sociología es mala palabra, es casi un insulto, porque es un conocimiento no sensible, no experimental, hasta de cierto grado de sentido común, y supone algo que sí, esto es importantísimo decir, supone que el ser humano tiene una existencia ahistórica, y nosotros vimos que en todo caso las ciencias sociales, pero la sociología y podría ser la antropología, digamos, o alguna otra ciencia con estas condiciones, entiende que si hay algo que ha sido, reiterado, que se ha encontrado de forma reiterada en todas las formas sociales, es la condición social del ser humano. Es eso. Somos seres sociales. Pero después, ¿para dónde vamos? ¿Qué condiciones vamos a tener? Como vamos a ver en un rato, ahí se complica. No hay nada que estuviera en nuestro ADN. Si nos modificaran el ADN no nos cambiaría básicamente nada. Tal vez nos saldrían 2 brazos más, entonces podríamos trabajar el doble. O sea, sería como interesante para el punto de la productividad, ¿no? Pero básicamente, si existe violencia machista, no es porque hay en el varón, una tendencia natural a la violencia, sino porque hay un orden cultural que construye esa violencia, ¿no? Y construye un sometimiento de la mujer. Es decir, no hay nada biológicamente que determine al varón a ser violento, ¿no? Y así podríamos dar millones de ejemplos, pero lo más claro son los ejemplos del niño en Francia en 1801, ¿no? El que se había criado en el campo, en el bosque, y era, difícilmente pudiera ser ubicado como un ser humano, ni siquiera caminaba erguido, y la otra chica en Estados Unidos en la década del 70 y principios de los 80. Después podemos hablar de sujeto. Sujeto es un cuerpo con un estatus jurídico, ¿no? Ahora, podríamos ir más allá y preguntarnos, palabra sujeto, ¿qué le suena? A sujetar, a atrapar, a agarrar. Entonces uno se puede preguntar, ¿sujeto a qué? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de sujeto? Y por otro lado, si es sujeto, ¿no? ¿Alguien sujeta algo que no se puede liberar? Es decir, si se sujeta a algo es porque se puede liberar, ¿no? Y finalmente tenemos el concepto individuo. Etimológicamente, individuo significa lo que no se puede dividir. Y en la modernidad fue, asimilado al átomo, aquella unidad última, final, ¿no? De lo físico. Este concepto de individuo igual átomo es un concepto que surge en el siglo XVII, ¿no? A partir de la ruptura del orden tradicional, y ese orden tradicional era un orden holista. Entonces pueden surgir, gente que ponga en duda todo, Descartes. Y en términos filosóficos de filosofía política, tiene una imagen, ¿no? Que es este libro que tengo acá, es el Leviatán de Thomas Hobbes. Y Hobbes, para, tratar de explicar lo que él quería presentar, él piensa en estos términos, ¿no? Manda a hacer un dibujo. Y manda, este es Hobbes, ¿no? Manda a hacer un dibujo, perdón, acá.
para tratar de simbolizar aquello que quería decir. Esperen que lo encuentre. Acá está. Acá está. Si ustedes observan, ¿no? Este individuo no es un individuo, es el Leviatán. Está surgiendo del mar porque el Leviatán es un monstruo bíblico, ¿no? Tiene la corona, tiene el báculo y tiene la espada, tiene el poder terrenal y el poder celestial. Y después acá, digamos, aparece el ejército, digamos, la jerarquía eclesiástica y demás. Digamos, pero si uno lo observa bien, pareciera que tuviera puntitos o este color casi de escamas, que no es una armadura, sino que cuando uno mira bien, adentro del Leviatán lo que va a encontrar son personas, cuerpos, es decir, son individuos, ¿no? Es decir, la unión de los individuos constituye al Estado y al constituir al Estado constituye la sociedad civil al mismo tiempo. Piensen que en aquel momento no estaba el concepto de sociedad, ¿no? El pacto, porque no es un contrato social, sino que es un pacto, constituye al Estado y al mismo tiempo constituye la sociedad civil, porque el Estado es el que asegura, entre otras cosas, la propiedad privada. Esto es una diferencia con Locke, que piensa que primero existe la sociedad civil y después existe el Estado. Digamos, la sociedad civil constituye el contrato social para defender la propiedad privada, el Estado. Eso es lo que plantea Locke. Pero bueno, esta idea es una idea bastante de ruptura con respecto, digamos, que lo que nosotros llamaríamos lo social sea una simple suma de individuos con respecto a la Edad Media. Ya lo hemos hablado con respecto a la polis, pero bueno, vamos a la Edad Media. En la Edad Media el individuo era un continuo, o sea, una especie de puente entre el cuerpo y la persona, ¿no? La persona se realizaba como tal, adquiría dignidad, tenía un espacio de ubicación en lo que nosotros llamaríamos el entramado social, cuando, digamos, participaba de la personalidad divina, es decir, era parte de la iglesia. No piensen en la iglesia en términos de una iglesia, sino de lo que sería el equivalente tal vez a la polis en la Grecia clásica, ¿no? Ese espacio sin el cual el individuo no se puede pensar a sí mismo y que si uno es excomulgado, por ejemplo, en esa sociedad, producía un serio daño, porque era un muerto civilmente, como mínimo, ¿no? Pero bueno, todos estos conceptos que no son en el de cuerpo tienen alguna razón de por qué no fueron utilizados. Ahora, una de las cosas que nosotros normalmente hacemos y estamos haciendo en este momento es ser parte de la producción y la reproducción social. El mundo está en movimiento. Más allá de la pandemia, más allá de una circunstancia particular, el mundo está, digamos, constantemente produciendo y reproduciendo todas aquellas partes que lo componen. Las partes que lo componen analíticamente las podemos diferenciar entre lo material y lo espiritual. Es decir, bienes y servicios, material, y espiritual, valores, ordenamientos jurídicos, cultura y costumbres. Todo esto está en constante reproducción. Es decir, ustedes son parte de esta reproducción. ¿Qué mejor que lo cultural, lo jurídico para entender su posición? Ustedes tienen que reemplazar a las generaciones que estuvieron antes que ustedes, ¿no? Pero además estamos utilizando, no sé, energía eléctrica, utilizando servicios, digo, y alguien los tiene que reproducir, o producir primero, y después reproducir. Sabemos que en la sociedad capitalista, digamos,
se produce y se tiene que producir más que en el ciclo anterior. Es decir, la reproducción tiene que ser cada vez más ampliada. En cambio, en sociedades, no sé, como la feudal, más o menos había un equilibrio entre lo que se había producido en un ciclo y en lo que se producía en el siguiente ciclo. Nuestra sociedad no funciona de esa manera porque, teniendo a la mercancía como relación social fundamental, necesita hacer del valor cada vez más valor, y en sí mismo es un sistema que no tiende al equilibrio, sino que siempre tiende a ampliarse, ampliarse, ampliarse. Todo esto sobre la contradicción que lo hace en un mundo que es finito, que sus recursos son finitos, con lo cual veamos lo insostenible que es el sistema capitalista en el largo plazo. O sea, no se puede mantener un motor andando eternamente con recursos que son limitados, ¿no? Ahora, si pensamos la producción y la reproducción social, en nuestra sociedad nosotros no tenemos nadie que nos diga qué debemos hacer, ¿no? Y mucho menos nadie que nos obligue a decir, digamos, marcándonos con un látigo qué debemos hacer. Y lo más interesante es que a la vez depende de que cada uno haga lo que deba hacer. Y esto sin que nadie nos obligue. Piensen en términos de hoy en día que hay gente, ¿no? Que no respeta una condición de, digamos, que estamos en pandemia. El chiquitaje político, déjalo para otro momento, ¿no? Podemos hacer colapsar el sistema. No sé si ustedes tienen amigos, conocidos que trabajan en el sistema de salud. La están pasando mal ahí, de verdad. Y si se llega a llega a pasar lo de Jujuy, cualquiera de nosotros que no sea por el COVID, sea por lo que sea, necesitemos un servicio de respirador, demás, no vamos a tener. Por más que tengamos ODE, por más que tengamos lo que tengamos. No va a haber. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Pero el punto es que cada uno debería haber internalizado esta cuestión de hacer lo que debe hacer, ¿no? Y esto nos lleva a preguntar cómo se regula semejante máquina. No sé cuántos millones de personas somos en el mundo, pero somos una barbaridad. ¿Cómo se regula? ¿Cómo, digamos, de alguna forma, la división social del trabajo, ¿no?, está funcionando? ¿Qué la regula? Y no estoy hablando del Estado como regulador, digamos, de algo 7.000 millones. Gracias, Juni. En principio, sabemos que lo social funciona solo. O sea, no esperó a que alguien prenda la máquina y arranquemos. Nosotros llegamos al mundo y esto es como el hecho social. Nos tenemos que adaptar o perecer. Poco importa nuestra opinión, nuestro sentir. De hecho, nuestro sentir y nuestra opinión se va a adaptar fundamentalmente a este proceso. Pero cuando digo que funciona sola, es decir, que no hay una conciencia que la dirija, salvo que uno crea en teorías conspirativas, ¿no? Y se pone en funcionamiento más allá de la voluntad individual. Lo querramos o no lo querramos, está en funcionamiento. Esto es algo que la explicación más simplona, más de la apariencia, que es la explicación de la mirada subjetivista, que es la típica explicación de las teorías económicas neoclásicas, por ejemplo, es una explicación que hace una referencia, que pone el acento en la recompensa económica esperada por los agentes. Es decir, pone el acento, bueno, todo lo que hacemos lo hacemos para maximizar utilidades. Ustedes se bancaron la cursada, todos los problemas, porque en el futuro, ¿no?, van a, poder, tener más socio. Reniegan del ocio de hoy, invirtiéndolo en una clase en la UBA, para tener más socio en el futuro. Entonces, según esta mirada, es una cuestión de utilidad lo que ustedes están haciendo, meramente utilitaria.
Y algo habíamos visto con Weber, que las acciones humanas son utilitarias en una dimensión, pero también tienen valores. Puede haber de ustedes que quieran estudiar por amor al conocimiento. También hay afectos, ¿no? Y también hay tradiciones. Es decir, la mirada utilitaria no es la única mirada que nosotros portamos en un momento que desarrollamos la acción social. Sin embargo, en la mirada subjetivista es la única dimensión que tienen en cuenta y según ellos nos explicaría cómo funciona. Pero el punto es que esto se pone más allá de que si uno sea utilitarista o no, no importa. O sea, el mundo funciona. Entonces tampoco tiene mucho sentido. De alguna forma es una explicación que sería algo así como decir, es un milagro. Como alguien podría decir, sin mucho conocimiento de cómo funciona la órbita de la Tierra, decir, salió el Sol y se volvió a poner y vuelve a salir, y bueno, es un milagro, es Dios que está manejando un ser fantástico, ¿no? Esta mirada, la subjetivista, supone un individuo ahistórico, supone un individuo egoísta por naturaleza, y sabemos que no hay nada egoísta, digamos, que sea por naturaleza. Si los individuos tendemos a ser egoístas en un orden social, es porque se han producido así esos individuos, ¿no? Pero, digamos, potencialmente podríamos ser de muchas otras maneras. Y mucho más supone un individuo que es libre por naturaleza, no que la sociedad le da el espacio de libertad, sino que es libre de naturaleza y la sociedad sería como un límite. Por ejemplo, el Estado, ¿no? Avasalla mi libertad o lo que sea, pero más que nada esto tiene el inconveniente de pensar al otro como un límite para mi libertad, ¿no? Yo construyo mi corralito, ¿no? Y salgo por la vida y no me molesten, ¿no? Esta idea que Kant la había desarrollado, que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, para pensar las naciones, no para pensar tanto los individuos. Pero igual tiene un problema, ya lo hemos visto. O sea, nuestra libertad individual supone la libertad de los demás. El otro no es una cosa, no es una pared que nos aprisiona, ¿no? Digamos, es una relación, ¿no? Y es una relación histórica. Es decir, si, digamos, logramos mejorar en nuestro proceso de relaciones sociales en términos de conocimiento, vamos a poder ampliar nuestra libertad. Y claro, para eso hay que luchar, ¿no?